Vamos a leer una breve semblanza a la profesora investigadora Marta Loza y cedo la palabra a mi compañero Luis Bosques. Muchas gracias. Marta Loza es socióloga y maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad de Guadalajara, doctora en sociología por la Universidad Estadual Paulista en Brasil y además es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Latinoamericanos desde 1989. Cuenta con experiencia en investigación bajo las líneas de mundialización, multilateralismo e integración y sobre todo en ciudadanía, cultura política y movimientos sociales en América Latina. Se cuenta con 3 tesis de grado y publicaciones referentes a integración latinoamericana, identidad nacional y procesos históricos de México y Brasil. Cuenta con experiencia docente en los departamentos de Relaciones Internacionales, Estudios Políticos y Sociología. En posgrado en las maestrías en Desarrollo Social, Ciencias Sociales, Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación, y Relaciones Internacionales de los Gobiernos y Actores Locales, en disciplinas sobre historia latinoamericana y procesos identitarios de la región, metodología y proyección internacional de las culturas. Actualmente trabaja sobre la relación entre identidad culinaria regional y soberanía alimentaria en América Latina. El diálogo se realizará en 2 partes. Primero será la exposición de la doctora y una sesión de preguntas y respuestas por parte del público. A continuación, cedo la palabra a Mariana para dar forma al inicio. Gracias. En este momento iniciamos con la exposición que tendrá hasta 25 minutos para poder dar su presentación, doctora. Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Y lógicamente comienzo con el agradecimiento al doctor Eduardo Enrique Aguilar, ¿no? Que nos conocemos ya desde hace tiempo y que compartimos esta inquietud, ¿no? Sobre un área que de repente resulta poco conocida a pesar de estar viviendo cotidianamente en ella y viendo reflejado el pensamiento cotidiano, ¿no? En todo lo que hacemos. Entonces, le doy las gracias a Eduardo por la invitación. Me da mucho gusto participar en estas jornadas. A los chicos del Departamento de Ciencias Sociales, a su sociedad de alumnos, gracias chicos por atender, ¿sí? A este llamado. Y pues quiero, antes de la exposición, ratificar que me parece que es todo un acierto iniciar el análisis del mundo que ustedes están formando en esto como futuros internacionalistas. Este análisis del mundo partiendo de ver qué pasa con el estudio de nuestra realidad, ¿no? Porque cualquier asunto, cualquier interpretación sobre las cosas que pasan en el mundo, necesariamente se hace bajo la perspectiva de nuestra realidad inmediata, de nuestros valores, de nuestra historia. Y sobre todo, o sea, porque muchas veces se piensa que solamente desde los países centrales pueden ser analizados todo el mundo entero, y la gran bibliografía se parte de los países centrales, etcétera. Pero nosotros también lo podemos hacer y podemos analizar cualquier tipo de realidad, pero precisamente lo más interesante es que es como ponernos unos lentes con un color específico que vamos formando a partir de lo que somos, de lo que es, bueno, esta vastísima región, ¿no? De más o menos 17 millones de kilómetros cuadrados que, bueno, por ahí nos pusieron América Latina, ¿no? Y de eso hablaremos un poquito hablando sobre disputas, ¿no? Y entonces, sobre todo reinterpretando lo que es nuestra región, porque en realidad poco sabemos, ¿sí? O sea, díganme quién de ustedes recibió clases sobre América Latina desde la educación primaria, ¿no? Más allá de hablar de un señor que se llamaba Simón Bolívar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué representa América Latina para el mundo? ¿Qué pasa cuando ustedes hablaron de estas jornadas de América Latina en la disputa mundial? O sea, hablar de disputas, de territorios, es hablar de América Latina. O sea, América Latina está inmersa en esta lógica de la disputa por recursos de todo tipo. Entonces, me parece un acierto que volteemos a ver
desde un punto de vista muy crítico o muy diferente a como nos lo han enseñado, si es que nos lo han enseñado, América Latina. Entonces, me voy a permitir precisamente para centrar mi intervención voy a exponer un material. Me dicen, por favor, si se ve. ¿Se está viendo, chicos, chicas? Sí, Va. ¿Se amplió la pantalla? sí. Muy bien. Entonces, pues empezamos con un orden, ¿no? Para hacer esta presentación. ¿Cuál es el objetivo que yo intento llevar a cabo? Pues es precisamente compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema que me están proponiendo, ¿no? En torno al protagonismo de Latinoamérica en la disputa por el mundo, pero no es cualquier disputa, es una disputa que está centrada desde la perspectiva de la modernidad capitalista, ¿sí? América Latina, el mundo es el mundo a partir de la entrada de lo que hoy, insisto mucho porque me suena mucho siempre esto de estar hablando de América Latina cuando también fue un hombre a propósito de la disputa mundial, ¿no? Pero a partir de estos grandes encuentros mundiales, de estos grandes encuentros culturales, el mundo se reconfigura. Son 3 partecitas en las que estoy dividiendo la presentación. Precisamente las primeras reflexiones van en torno a esta idea de cómo América Latina se vuelve en el eje motor de la modernidad. La segunda es la disputa. Ahora sí vamos a hablar de las disputas, de los recursos más convencionales, el recurso material. Es lo primero que América Latina atrae, pues de estos territorios atraen y que van a empezar a ser extraídos estos recursos materiales. Pero quizás lo más importante, todo es necesario, todo es importante formarnos. Pero para quienes hemos estado en estos estudios, en esta área de estudio desde hace mucho tiempo, sabemos el valor que representa recuperar, plantarnos, decir que nosotros como latinoamericanas, como latinoamericanos, tenemos un pensamiento muy propio, con una interpretación del mundo muy específico, dadas por condiciones históricas, y por lo tanto nos han arrebatado también los pensamientos o nos han impuesto pensamiento. Entonces, de un tiempo para acá estamos lo suficientemente fuertes, por así decir, para disputar también el pensamiento alrededor del mundo, ¿sí? Y que nos respeten y que nos empiecen a ver como lo que siempre hemos sido, como parte de este mundo que por más que nos han querido excluir, estamos ahí y determinando la dinámica general. Entonces, vamos a la primera parte. América Latina es el eje motor de la modernidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ya les decía. 1, en primerísimo lugar, el mundo configurado a partir del siglo XVI, ¿no? Se construye por la relación que se empezó a establecer con los territorios, con los bienes, con las personas que se van a encontrar en este continente en aquellos años. Todo el sistema se transformó, todo el mundo conocido se comenzó a transformar a partir de este momento crucial de la historia de la humanidad. Recuerden también el mercantilismo, ustedes lo deben de saber perfectamente. El mercantilismo es el motor, pues, de las grandes exploraciones, pero el mercantilismo va a tener este giro hacia su faceta capitalista precisamente por el tipo de productos, por el tipo de relaciones de producción que se van a detonar desde acá y con lo que hay de aquí, ¿sí? O también, y esto es sumamente importante por lo que yo les decía hace rato, ¿no? Hace un momento, de la importancia de las ideas. Las ideas se empiezan a manejar, a imaginar de manera diferente. Imagínense las ideas que se escucha un ruido, ¿verdad? Espero no esté interfiriendo mucho. Bueno, las ideas del mundo van a transformarse también, se van a imaginar
de diferente manera a partir del encontronazo de realidades diferentes provenientes de todos los puntos cardinales. Por eso en esta primera frase, aquí los mundos se encuentran y se reconfiguran. Ese es el primer elemento que ustedes deben de tener con mucha claridad. Nada de que llegamos tarde al capitalismo o que no somos sociedades capitalistas y no sé qué tanto nombre. El capitalismo se modifica, el capitalismo es lo que es, la modernidad es lo que es porque nosotros, bueno, nuestros antepasados estaban ahí, ¿no? Porque este continente lo va a remarcar. Imagínense ustedes las enormes posibilidades que va a ofrecer estos territorios, los espacios, los recursos, la gente que se va a encontrar. Y entonces, esa es la razón por la que la llamada Latinoamérica se convierte de manera inicial, estos territorios, en botín de la disputa. Hablar de disputa del mundo es hablar necesariamente de América Latina y del papel de América Latina en este fenómeno mundial. Porque América Latina ofreció estos nuevos y vastísimos horizontes y bajo la lógica del dominio, porque recuerden, el mundo feudal está acabando, la transformación está dándose de manera muy fuerte, muy impresionante, ¿sí? Y vienen con una lógica de dominación total, ¿sí? Y entonces, por eso les pongo posibilidades más la lógica del dominio, ¿sí? En esa transición hacia la modernidad, se vuelve el centro de la disputa América Latina, ¿sí? Entonces, por eso les establezco, bueno, ya después vengan las preguntas, que América Latina es el eje motor de la disputa de la modernidad, ¿sí? Ahora, son varias condiciones históricas las que se empezaron a dar para que esto sucediera. O sea, lo anterior es como el resumen. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Yo platiqué con el doctor Eduardo y le comenté que sí era necesario hacer como estas reflexiones de por qué estamos en este eje, ¿no? Para hablar de América Latina tenemos que hablar precisamente de cómo nos conformamos. Entonces, de ahí que les pongo los siguientes elementos históricos, para que ustedes empiecen a pensar que nosotros somos protagonistas y somos protagonistas porque se reúnen esta serie de condiciones, ¿sí? El mundo feudal se está transformando, la economía localista empieza a sufrir alteraciones muy fuertes, su salida es a través del mercantilismo, ustedes lo saben, hacia los territorios lejanos, pero al mismo tiempo conocidos y al mismo tiempo conflictivos. Es decir, todo lo que sabemos, que aquella ruta que se buscaba, las especias y las riquezas de la India, ¿no? Bueno, porque tiene esta lógica, esta necesidad de avanzar, esta necesidad de formar parte de este nuevo mundo, ¿no? Que ya era conocido y hay ciertos territorios que quieren avanzar hacia allá. Una segunda característica histórica es que empiezan a generarse nuevos poderes locales fortalecidos a partir de guerras, a partir de unificaciones. Es decir, los feudos empiezan a transformarse, se empieza a ver unificaciones y empiezan a haber territorios poderosos, que tienen más poder que lo local, se van uniendo, van teniendo control, van teniendo avance, y eso va a ser definitivo para América Latina. Y ustedes también ya lo saben, ¿sí? Todos los avances científicos, tecnológicos, el apoyo de mecenas, como lo que sabemos que nos cuenta la historia tradicional de aquellos reyes de España que van a apoyar la propuesta de Colón, ¿no? Sobre todo en la idea de que el mundo es redondo y entonces se puede circunnavegar, en fin, esos elementos, esta historia tecnológica también, historia de las ideas, historia de la ciencia, también va a tener mucho que ver en qué pasó, cómo nos vamos a posicionar, ¿sí?
Imagínense, o sea, venían los que estaban descubriendo, si bien en un principio no se supo bien a bien qué era lo que estaba ocurriendo, pero de todos modos, imagínense, llegaron a estos territorios los que sabían, los científicos, los que verdaderamente llevaban la capitanía del mundo. Nada más vayan imaginando cómo van a ser el tipo de relaciones que se van a establecer con las personas que vivían aquí y a las cuales pues se les consideraba fuera de este pensamiento no solo único, sino avanzado, ¿no? Bueno, y ya de manera más específica, ya lo saben, de cómo en relación a estos nuevos poderes locales fortalecidos, tenemos las casas de Castilla y Aragón unificándose y sobre todo que van a tener una visión político-militar de muchísima avanzada, muy violenta, ¿sí? O sea, no es que se hayan metido al mercantilismo necesario para conocer el mundo lejano y que ellos querían formar parte de una manera tranquilita, no, se está cruzando con un ímpetu de guerra fuertísimo, porque vienen de un momento de confrontación con las contradicciones internas. Recuerden, no les hago la gran historia, pero la presencia del mundo musulmán, del mundo árabe, metido en la península ibérica, de los judíos también, estas personas con un eje fundamental de su centralidad, de su fortalecimiento, fue unificarse a través de la religión católica, ¿no? Y entonces imagínense cómo va a ser la actitud de avanzada mercantilista, pero también de avanzada político-militar, a partir precisamente con una hegemonía católica, es decir, la hegemonía, bueno, en términos muy amplios es decirle, o sea, hacernos pensar que la configuración mental, ideológica, política, ¿sí? Valorativa que ellos tienen es válida para todos y que nos hace bien pensar como ellos. Entonces, vienen de derrotar a musulmanes, vienen de derrotar a judíos, están queriendo participar en el mercantilismo con nuevos tintes, inclusive ya con avanzadas tecnológicas, ¿no? Entonces, imagínense, ellos creen que lo que ellos piensan es lo único y verdadero. Y vienen violentísimos. Entonces, todas estas características van. ¿Por qué este continente y estas personas que vivían acá van a entrar a un mundo de subordinación? Porque vienen, porque los que van a llegar y van a invadir traen esta connotación hegemónica en su cabeza, ¿sí? A eso no solamente es la acción de españoles y portugueses, son todos los centros de poder europeo, por eso les establezco que América Latina es el eje de la modernidad. Al identificar la magnitud de los nuevos territorios que estaban descubriendo los demás, los españoles y los portugueses, todo mundo se pone las pilas y todo mundo entonces de una u otra manera empieza a querer participar, ojo, en el botín, ¿sí? Y hacer América Latina el botín. Y entonces, esta es, digamos, como una serie de condiciones históricas por las cuales, que son los antecedentes de cómo es la manera como entramos los ahora latinoamericanos en este concierto de la modernidad occidental, ¿sí? Entonces, precisamente, se van a generar en términos, digamos, muy amplios, ¿sí? Y para agarrar el tema que me propusieron ustedes de trabajar, dos tipos de recursos en disputa, ya les decía, los recursos materiales y los recursos del pensamiento, ¿sí? Entonces vamos, eso me lleva pues al segundo punto. El recurso más convencional, la razón primigenia, cuando nosotros oímos disputa, es precisamente la disputa de los recursos. O sea, América Latina proveyó al mundo entero, al mundo europeo occidental, de todo lo que necesitaba, ¿no? Y entonces, por eso es esta formulita que les pongo ahí. Bienes más dominio, es que no veo porque aquí tengo esta cosa, ¿sí?
bienes más dominio, la explotación de la naturaleza, la subordinación de las personas a escala mundial. Eso es importantísimo. Se empieza a haber no porque antes no existiera la subordinación de castas o de clases sociales o de ricos y pobres, siempre lo ha habido, pero aquí va a adquirir características especiales precisamente por este afán de cómo se conforman las relaciones con el objetivo de absorber los recursos materiales. Entonces, y estos recursos, esta apropiación de los recursos materiales va a irse transformando a lo largo del tiempo. Primero, o sea, América Latina en disputa efectivamente, inicialmente fue de los centros coloniales, con una explotación directísima a manos fundamentalmente de españoles y portugueses, y de repente directamente con sus aliados, otros aliados europeos, ¿no? Pero va transformándose. Primero, los españoles y los portugueses, recuerden que llegan tarde al capitalismo, por así decir, y ellos necesitaban capitalizarse para competir en el mercantilismo del mundo conocido en ese momento, y necesitaban pues moneda, necesitaban la sustentación de sus monedas, y entonces esta explotación directa, esta disputa fue inicialmente por el oro y la plata en lo que se llama la acumulación originaria. Y lógicamente eso nos lleva a la extracción de los recursos naturales. Entonces, inclusive muchos de los nombres que muchos de nuestros territorios reciben están marcados precisamente por el tipo de recursos que se proveían. Entonces, ahí está. En esta disputa por los recursos por los bienes materiales de nuestro continente, inicialmente es directa y por los centros coloniales de manera directa. Posteriormente, en esta transformación, van adquiriendo formas más sofisticadas, y entonces de ser directamente, además de la explotación directa, se va a conjugar con esta dependencia mercantil hacia los centros comerciales. Recuerden todas aquellas historias que a veces nos las ponen muy románticas de los piratas y que Sir Walter Raleigh y todo, bueno, todos estos caballeros que nombraba la corte inglesa, ¿no? Como miembros distinguidos, no eran otra cosa más que todos aquellos que llegaban y asaltaban los grandes barcos que salían de las Américas y se los apropiaban. Posteriormente, eso que inicialmente era muy burdo, empieza a transformarse en relaciones mercantiles, en ofrecimiento de mejores, de intercambios, una serie de elementos que sofistican la apropiación de los recursos, ¿sí? Y entonces, es precisamente a través del mercado mundial, pero América Latina como eje de la disputa de sus recursos materiales, perdón. Posteriormente, y esto es lo más interesante, ustedes pueden decir, entonces siempre hemos sido explotados desde afuera, pobrecitos de nosotros, etcétera, ¿no? Estamos unidos a un destino manifiesto que está condenado, nosotros estamos siempre condenados a abastecer al mundo. Fíjense que es parte verdad, pero esto se complementa con otros hechos históricos que van a suceder después de las independencias. España, Portugal van decayendo, Inglaterra, Francia, Holanda, ¿no? Empiezan a crecer, ya son socios de los españoles, de los portugueses, una serie de sucesos súper interesantes históricos empiezan a suceder a partir de estas alianzas mercantiles, pero lo más interesante es que después de las guerras de independencia, de los procesos en pro de las independencias, respecto a las colonias portuguesa y española, sobre todo hacia la española, a ver, empiezan a surgir las repúblicas. Y estas repúblicas decimonónicas, a ver, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo van a empezar a abastecerse de recursos? Bueno, no es otra cosa más que, pues, hacer lo que ya se venía haciendo.
Hay un cambio de gobiernos, hay un cambio de estructuras político-gubernamentales. Sin embargo, los recursos materiales van a seguir siendo el eje de las formas de supervivencia. Por lo tanto, vamos a tener una dependencia, una adaptación a la subordinación, ¿sí? No nos queda otra más que adaptarnos y seguir vendiendo lo que ahora vendiendo, pero con las ganancias hacia nosotros como repúblicas, pero de los propios recursos naturales. Y es a lo que se le llamó pues, como modelo primario exportador, ¿sí? Entonces, de ahí tenemos que Argentina y Buenos Aires surjan como una ciudad esplendorosa, estilo inglesa, francesa, porque vendía los granos hacia el mundo, ¿no? Las grandes capitales de nuestros países son producto precisamente de estas élites, y por eso ahí digo que no solamente somos explotados de afuera hacia adentro, sino que empieza a haber una serie de gobernantes, empieza a haber una serie de élites económico-políticas que empiezan a incrustarse en el mundo capitalista de una manera subordinada. Ahí empieza la adaptación y que nos lleva ya en el siglo XX para acá a formar parte, a ser economías capitalistas dependientes en los estados contemporáneos. Entonces, ¿y dependientes por qué? Bueno, porque no, tenemos manufacturas, ya no solamente exportamos bienes naturales, ya tenemos industrialización, a veces muy modesta, pero una industrialización dentro de una cadena productiva especial. Entonces, manufactura e industria dependiente, ¿no? Que no es propia, mano de obra barata, pero sobre todo subordinada, o sea, que también tiene herencias históricas muy profundas de por qué a pesar, porque a veces nos preguntamos, ¿por qué tanta explotación y la gente no se revela, ¿no? ¿Por qué la gente acepta? Bueno, pues hay una serie de características materiales, de características ideológicas hegemónicas para que la gente sea explotada y que esa mano de obra sea barata, pero sobre todo con capacidad de ser explotada. Bueno, eso forma parte, eso distingue a estas economías capitalistas dependientes. Y lógicamente, del neoliberalismo para acá también formamos parte, nosotros somos sus compradores. Productos globalizados y aquí también estamos nosotros para comprarles lo que ellos necesitan vender. En fin, miren, todo esto es la parte más convencional. Cuando hablamos de disputa, pensamos automáticamente en los recursos materiales. Pero entro al último punto. Estoy siendo como muy esquemática, ojalá y con las preguntas más o menos se esclarezca un poquito más. Este es un panorama amplio. Pero estos recursos materiales, como les decía, no son los únicos. Aquí lo importante es que también entramos a la disputa por el pensamiento, ¿sí? Y este es un recurso sumamente estratégico que ustedes, las nuevas generaciones, deben de considerarlo muy fuerte, ¿sí? No basta luchar para recuperar nuestros bienes naturales o tener una conciencia de generar estructuras político-económicas, estructuras que para rescatar, para ser autónomos verdaderamente, para quitarnos los lazos de la dependencia. Si esto no se acompaña con un proceso ideológico de pensamiento, de recuperación, de sacudimiento del pensamiento hegemónico, esto no se va a poder hacer. Por eso, además de los bienes materiales, también hay una disputa por el pensamiento en esos términos, en términos muy amplios. Entonces, la lucha contra la hegemonía y la búsqueda por la reivindicación de nuestras identidades es necesaria. Y desde los años, aproximadamente, pues desde los años 50 del siglo XX, entramos a disputar el pensamiento, ¿sí? Porque nos han encasillado, nos han dicho que lo que nosotros pensamos, sentimos o hacemos no tiene toda la valoración del mundo. Inclusive nosotros solemos repetir mucho, bueno, ¿qué esperas? O sea, lo hizo un peruano.
¿Qué esperas? Es México. ¿Qué esperas? Es Brasil, ¿sí? Centroamérica. Es decir, hay una serie de pensamientos de flagelación, por así decir, pero ¿de dónde viene todo esto? ¿Sí? Nosotros nunca lo vamos a hacer porque no somos tan fregones como los países desarrollados. Ojo, nosotros somos capitalistas como el que más. Lo que pasa es que estamos de esta parte de la subordinación capitalista. Voy para allá. En primer lugar, cuando se encuentran los mundos, el mundo se proyecta por todas las características que les decía en el primer punto. Gráficamente, ideológicamente, epistemológicamente, es decir, cómo nos concebimos, cómo pensamos, con Europa como el centro. ¿Cuánto me falta, chicas, para ya darme el apuro? Faltan 5 minutos. ¿5 o 25? 5. Entonces, Europa es el eje. ¿Por qué eran los fregones? ¿Por qué eran los industrializados, los que tenían el desarrollo científico? ¿Por qué tienen las armas? ¿Por qué tienen el poder? ¿No? Entonces, cuando viene el encuentro de los mundos, esto precisamente ellos se yerguen como los primeros, ¿no? De ahí que inclusive nuestras denominaciones, o sea, nosotros no tenemos las denominaciones ahora sí que los pobladores originales tenían, ¿no? Hasta hoy hay un esfuerzo por rescatar algunos de los contenidos, pero nos llamábamos de acuerdo a Europa, por eso éramos los hispanoamericanos o los iberoamericanos o los rusoamericanos, de acuerdo al poder colonial que nos estaba domesticando y domando, ¿sí? Bien, entonces España y Portugal. Un elemento fundamental es que en América todo lo que tenía que ver con ser humano, ¿sí? Ser humano pleno era aquel que tenía las características de ser varón, ser blanco, ser cristiano, ser europeo, pero sobre todo un cristiano occidental de este lado, ¿no? Un europeo cristiano, ¿sí? Todo lo que saliera de esas categorías iba a ser rechazado. Y entonces imagínense la falta de respeto a sociedades, a comunidades, a enormes culturas, pues que para nada tenían que ver con estas características, que tenían sus propios recursos, que tenían sus propias contradicciones, que tenían sus propias lógicas de lucha, pero que fueron interrumpidas por una serie de acontecimientos con la llegada de los europeos. Entonces, los europeos, como ellos eran los que dominaban, bueno, dominan no solamente lo territorial, sino también lo ideológico. Y todo lo que saliera de eso era discriminado, ¿sí? Por eso, los otros, ojo, los otros eran habitantes asociados con la idea de las Indias occidentales. Inclusive, recuerden el nombre que se les dio a los habitantes originales, indios, ¿sí? Después ya se cambia indígena. Precisamente porque fueron catalogados de acuerdo al parámetro de lo que Europa quería descubrir y lo que Europa quiso, lo que para Europa era lo válido. Entonces, la característica racial se va a constituir como un parámetro del poder. Ese es el eje de una gran interpretación latinoamericanista, que es la colonialidad del poder y todas las ramas que giran alrededor de estas interpretaciones. El racismo se yergue, o sea, racismo siempre ha habido, pero para la diferenciación social es fundamental en América. No importaba lo que eras, la persona que eras, lo que importaba era el color de tu piel. Y como era el color de tu piel, como eran tus rasgos faciales, ibas a ser condenado. Recuerden, cuando les hablé de los encuentros entre personas, son personas que vienen de los 4 puntos cardinales. Por eso les hablaba que América Latina es el encuentro del mundo. Recuerden cómo se agota para la complementación de la mano de obra indígena, se trae un negociazo que tenían los portugueses ya desde entonces y que era precisamente el sometimiento de los africanos, de todos los pueblos, de varios pueblos africanos,
que eran traídos como esclavos, ¿no? Entonces, nosotros, las personas de aquel tiempo desaparecieron. Todos eran indios. Sí, pero ¿de qué etnia? ¿Qué lengua? ¿Qué pensamiento? Todos eran indios. Peor, todos eran negros o negras. ¿De dónde venían? ¿Qué hablaban? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuáles eran las culturas? ¿Quién sabe? ¿Sí? Todos eran indios, todos eran negros. Y a más oscuro, más bajo en el escalafón social, ¿no? Después, también aquí hay otro elemento, ¿no? Hablando sobre determinaciones, sobre disputas del pensamiento, sobre disputas territoriales y de pensamiento. Cuando los franceses, españoles y portugueses empiezan a decaer con todos estos patrones racializados tan fuertes, viene otro momento histórico, ¿no? Donde Francia empieza a compenetrarse en un esfuerzo de lo que los internacionalistas saben mucho, que es el soft power, ¿no? Y entonces en un ejercicio de soft power, los franceses convencen a esas élites de las cuales yo les hablaba anteriormente, élites acriollizadas todavía, o sea, que se sentían muy europeas, ¿no? Soy blanco, yo vengo de la descendencia de don señor, de doña señora, ¿no? Yo sí tengo el poder del dominio, y entonces está bien, los españoles y portugueses ya nos sirven, ya nos independizamos, vamos aliándonos con otros europeos que pueden ser como nosotros, pero que son civilizados, y estoy dando un salto, pues, pero para que más o menos tengan la idea, en este proceso de absorber el pensamiento europeo, y entonces los franceses entran en esas élites como cuchillo en mantequilla, ¿no? Y dicen, bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos también con ustedes algo que nos une, que es la lengua, ¿no? Entonces, somos latinos, porque venimos de la lengua latina, que ya masticábamos, quién sabe qué, ya era cosa muy alejada del latín. Sin embargo, este es otro elemento de dominación cultural. Y entonces de ahí, por eso les digo, siempre que digo Latinoamérica, así como que brinca uno, ¿no? Pero bueno, el hecho es que de ahí que es esta propuesta geopolítica que es aceptada por las élites para distinguirse ideológicamente, ¿sí? De lo que veníamos del pasado portugués o español, y con un sistema racializado, ¿sí? Luego, y otro elemento que también es histórico, y con esto estoy ya terminando, es que ya, ¿qué pasa entonces? Finales del siglo XIX, siglo XX, viene otra lógica de poder, también ideológica, ¿no? Y entonces, ¿qué es? Pues la idea de la modernización. Y el mismo patrón, fíjense, el mismo patrón racializado de que habemos escalones sociales, de que seremos iguales, dirá la religión católica, pero hay unos más iguales que otros. En esta segregación social se vuelve ideológica. Ahora portugués y español ya no me sirve, ahora yo ya soy afrancesado, soy en pro de otro tipo de idea de mundo. Y cuando viene la modernización del sistema capitalista después de la revolución industrial, empieza a haber otro tipo de patrones y otro tipo de pensamientos que se nos van a meter, pero bajo la forma vertical y patriarcal de siempre. Es decir, ahora, al incorporarnos pues a la economía mundial capitalista moderna, todas las realidades que no se adapten o que no respondan a la uniformización del mercado capitalista también son relegadas, no son factibles de ser calificadas como modernas. Inclusive no son dignas de tener ciencia, por ejemplo. Más bien somos entes para ser estudiados, no para generar pensamientos y ciencia desde nosotros. Nuestra interpretación del mundo no va a ser válida porque nosotros no fuimos ni españoles ni portugueses, ni todos seamos varones, ni blancos, ni católicos, ni europeos. Después no fuimos afrancesados y después ahora no somos modernos. Entonces todo nuestro pensamiento va haciéndose de lado, o sea, y de ahí viene la subordinación ideológica, de ahí los apelativos
que somos subdesarrollados en vías de desarrollo, con una visión totalmente de darwinismo social, ¿no? De que hay una evolución que sube, que es un corcel que va elevándose y que va lineal y hacia arriba, ¿no? En fin, entonces, la disputa, y con esto termino esta parte, la disputa por el pensamiento, entonces, significa desmantelar la tendencia, aquí se los pongo, desmantelar la tendencia hegemónica, centenaria, que nos subestima y que niega nuestro propio pensamiento, ¿sí? Y negar nuestro propio pensamiento es negar las realidades de donde venimos. Entonces, si el principio fundamental de América Latina es la diversidad cultural, la diversidad en todos los sentidos, se imaginan estar aferrándonos a que tenemos que tener un pensamiento moderno, modernizante, ¿sí? Afrancesado, europeo, dependiendo de la época histórica, estamos negando pues nuestra suprema realidad, ¿no? Que es lo que hacemos, lo que conformamos, lo que hacemos, sentimos, pensamos, todos nosotros, no importa de la región que sea. ¿Cuál es la disputa? Entonces América Latina es directita, está en medio del eje de la disputa de recursos y de la disputa del pensamiento. Ahí me quedo. Ojalá haya sido claro el objetivo que quise compartir con ustedes, este tipo de reflexiones, que me las aventé muy rápido, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora. Y vamos a pasar a la segunda parte de la ponencia, que van a ser 2 preguntas por parte de la sociedad de alumnos y después vamos a pasar a la sesión de preguntas del público en general. La primera pregunta es, con base al sentimiento de flagelación que usualmente se tiende a mencionar como latinoamericanas y latinoamericanos, ¿cuál podría ser un pensamiento crítico que nos ayude a visualizar lo que hay detrás de esto? ¿De una vez o las...? Adelante. De una vez, bien. Sí, efectivamente, lo que pasa es que muchas veces a los latinoamericanistas nos ven como que siempre estamos recordando el pasado y que fuimos explotados y la colonia y que siempre hemos sido pasto del capitalismo internacional. En primer lugar, no hablamos por oídas, hablamos sustentados en la historia. Cuando ustedes revisan la historia de América Latina, es la historia de la disputa y es la historia de la explotación de los recursos que les estoy diciendo, materiales, humanos, de pensamiento, ideológicos, etc. Entonces, cuando empieza una a darse cuenta de lo que sucede, empiezas a sentirte mal. Empiezas a decir, bueno, pero tanta historia tan negativa y empiezas a sentirte, empieza inclusive a haber un pensamiento de victimización, o sea, porque en realidad, bueno, ¿qué pasó con la historia de los esclavos, con la historia de los indígenas, con la superexplotación de los recursos naturales, la flagelación de la naturaleza? Sí. Sin embargo, no crean que toda la vida la gente ha estado lamentándose de su destino. América Latina, al mismo tiempo que sucede eso, América Latina es una tierra convulsionada con muchas luchas para salir adelante. Desde las luchas de los esclavos, de la oposición indígena a la invasión, de la lucha de los esclavos en contra de la esclavitud, ¿sí? Entonces, siempre ha habido, junto con ese sentimiento de pesar por ser explotados, ¿sí? Un sentimiento, un sentimiento de insubordinación. Entonces, ¿qué pasa? Un pensamiento crítico es precisamente hacerse cargo de los costos de la historia, tener una claridad absoluta de que somos territorio de explotación, pero que también tenemos capacidad de efervescencia para salir adelante, para generar cambios que a veces no son de manera total, pero son cambios que nos hacen ser muy dignos. Entonces, la idea es que te hagas cargo de la historia, pero que también reivindiques lo que eres, reivindicar la lucha social y en esta última parte, no sentirse avergonzado, no creerte, ¿sí?
No creerte que por ser países que estamos en una subordinación del capitalismo, somos menos en estos escalafones que les decía. Porque si ustedes como internacionalistas futuros siguen pensando que América Latina ya no puede tener todas las capacidades, ¿sí? Para ser un actor internacional, ya están entrando al juego perdiendo 2-0, ¿sí? Y no quiere, pero ojo, esto no quiere decir, como también se maneja mucho el discurso barato, sobre todo en la época neoliberal. No, tú puedes, Latinoamérica, tú puedes formar parte de las cadenas productivas, puedes formar parte del capitalismo avanzado, no tienes que haz toda esta serie de cambios estructurales para que estés a la vanguardia de la modernidad. No es cierto, porque esa modernidad es la que nos ha subordinado. Entonces, el pensamiento crítico es fuerte, el pensamiento crítico es un desafío porque tienes que empezar a imaginar cuáles son las verdaderas necesidades de las poblaciones en América Latina. ¿De qué nos sirve tener mucho dinero, formar parte de las bolsas económicas internacionales, que las calificadoras nos digan que vamos muy bien? Si cuando tú volteas y ves a toda esta gente, ¿sí? Que no tiene posibilidades de dinero, verlas, que se unen cada vez más en la pobreza, en la violencia, en todas estas deformaciones de la sociabilidad, perdiendo lo colectivo, ahí es cuando entonces ustedes tienen que empezar a sopesar para qué quieren ser internacionalistas, para qué quieren salir a los foros mundiales, a favor de qué, de elevar el capital, de formar parte, de estar mejor posicionados en las bolsas de valores, ¿sí? Estar muy bien calificados por todos estos que se la pasan calificándonos, o ir a los foros mundiales para hablar de cooperación, para hablar de multilateralismo, para hablar de acciones conjuntas, para voltear a ver a esta gente, a toda la gente, cuyo pasado está formado también por insubordinaciones de toda la vida. Entonces, un pensamiento crítico es eso, echen cargo de la historia, ¿sí? Que haya mucha claridad en cuáles son las características de la explotación antigua y contemporánea. Echarse cargo de que la gente no está quieta, que la gente no es pasiva, que ha habido, América Latina significa insubordinación continua. Y sobre todo, reimaginar y repensar el tipo de necesidades. Y todo eso se logra cuando hacemos un balance crítico de qué es lo que nos han dicho que somos. Dice Aníbal Quijano, es el tiempo de dejar de ser lo que no somos. Y el concierto mundial de América Latina generalmente nos ha dicho cómo comportarnos o cómo somos, porque según ellos estamos muy mal, ¿no? Bueno, pero nosotros latinoamericanas y latinoamericanos, ¿qué hacemos? Un ejemplo, el movimiento feminista está teniendo una transformación muy fuerte. ¿En qué territorio se está dando el movimiento feminista durísimo? ¿Qué movimiento feminista le está poniendo el ejemplo al mundo? Acá. Porque se hace cargo de una tradición histórica colonial, ¿sí? Donde pues no somos varones, no somos blancas, ¿sí? Y no tenemos lana. Y entonces vienen excesos como los feminicidios. Entonces, esa insubordinación, este es un ejemplo para que vean cómo hay una necesidad enorme de ver cuáles son nuestras verdaderas proyecciones, qué es lo que necesitamos y cómo la gente nos movemos alrededor de eso. No sé si respondí por ahí. Sí, muchísimas gracias. Y pasamos a la siguiente pregunta y le cedo la palabra a mi compañero Patricio. Muchas gracias. Pues primeramente, muchas gracias, doctora, por la conferencia. Y yo la verdad me interesaría mucho saber que de acuerdo a nuestra realidad actual, ¿qué tan necesaria considera la cooperación de los países latinoamericanos para el desarrollo? Y sobre todo, ¿cuál sería el papel de México que debe jugar pues, en esta cooperación?
siempre ha sido una de las ideas fuertes en América Latina, ha sido la idea de la integración, ¿no? Latinoamericana, pero a veces se plantea nada más como una ilusión, en el sentido de que si todos los países nos comportáramos, los gobiernos se comportaran más o menos igual, que nos cuesta, tenemos muchas cosas en común para salir adelante. Pues no. ¿Por qué? Porque precisamente al ser parte de un sistema capitalista, del lado de somos capitalistas subordinados, ¿sí? Es decir, estamos sometidos a las determinaciones del gran capital exterior o de los grandes capitales internos, ¿sí? Bueno, cuando eso sucede, todos los países compiten entre sí para levantar la mano y ser considerados por el gran capital. Por lo tanto, la idea romanticona de que todos los países tenemos mucho en común y podemos avanzar, en términos de la realidad no existe, porque somos países que competimos con los mismos recursos naturales, ¿sí? Competimos entre nosotros, por eso no nos queremos comprender, no las poblaciones. Aquí tiene que, ustedes imaginen sociológicamente la pirámide social, ¿sí? Estas cimas son las grandes élites, las que yo les decía que su sobrevivencia depende precisamente de estar anexadas de manera subordinada a los capitales mundiales. Estas élites compiten con la élite de Brasil, con la élite de Argentina, con la élite de Perú, con la élite de todo, para formar parte del gran capital. Ellos son los que tienen el baluarte político, ¿no? Por eso no hay asociaciones, y menos en los tiempos del neoliberalismo. Bien, entonces, la primera idea es que esta idea romántica de la integración latinoamericana, inclusive Bolívar dijo, yo sueño con que un día podamos llegar a hacerlo, pero no lo somos. Bueno, esa es la idea romántica de la integración. Ahora, inclusive los mecanismos de integración regional que se generaron en el siglo XX, finales del siglo XX, en la época neoliberal, vinieron a contribuir a la sobreexplotación de los recursos naturales, de las materias naturales, de la fuerza de trabajo. Nos hicieron mercados del montón de porquerías chinas, del montón de porquerías, ¿sí? Que en realidad no utilizábamos, pero de aquí comprando de a peso, ¿no? De a dólar, y una serie de discursos que ustedes eran muy pequeños que no lo vieron, pero nos convertimos también en mercado. Nos explotaron más, ¿sí? Somos parte de las grandes cadenas productivas, ¿no? Entonces, ese tipo de integración vino todavía a explotar más. La única verdadera integración que hubo finales del siglo XX, principios del siglo XXI, fueron la integración de los grandes capitales automotrices, ¿sí? Porque fueron los que empezaron a eslabonarse para hacer mercados, ¿cómo se dice?, complementarios. Entonces, la integración económica, esa es la que ha habido, con unos resultados de superexplotación y de resultados muy negativos para todos nosotros. Ahora, la tensión en el mundo está cada vez más fuerte y cada vez hay más peligros como especie humana, ¿no? Estamos devastando la naturaleza y los hombres y las mujeres nos estamos muriendo por estupideces, por cosas absurdísimas. Entonces, es un llamado de atención, ¿no? En esta degradación del medio ambiente también las élites están siendo perjudicadas. Entonces, por ejemplo, con la devastación ecológica, ¿no? Del medio ambiente, ya no va a haber, pues, qué más explotar. Bueno, entonces surgen discursos y asociaciones de cooperación que suenan de nuevo muy bonitas, pero aguas con los planes que hay abajo, ¿sí? Bien, ese es un lado. Pero también hay otros actores de la sociedad, que también están, una de los factores positivos de esta intercomunicación es que sectores, actores no centrales se pueden empezar a comunicar, y no solamente las industrias, sino sectores comunes de la sociedad, universidades, asociaciones, inclusive militantes. Por ejemplo, lo de la defensa del maíz es resultado de una serie
conexiones internacionales para la defensa de los maíces criollos y de los bienes primarios necesarios de las culturas, ¿no? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Sí puede haber procesos de cooperación sana. La cooperación puede ser una alternativa a los procesos de integración planteados por el neoliberalismo, pero la cooperación tienen ustedes que observar qué es lo que propone, cuáles son las reglas de cooperación, cuáles son los resultados que se pretenden alcanzar. Entonces, ojo, tienen que tener mucho cuidado en no exaltar per se las políticas de cooperación, sino que ver esa cooperación hacia dónde va a dirigir. ¿Cuáles son los actores que están canalizando esa cooperación? Acceder a estos medios de comunicación que nos permiten la intercomunicación para conocernos y hacer redes de manera diferenciada. Entonces, de que se puede hacer, se puede hacer. Y rápidamente, la pregunta de México y cuál es el papel. Bueno, lo que pasa en esta lógica de que son las élites políticas de los países que se integran, es lógico que si hay un tipo de gobierno que se identifica con otro tipo de gobierno, ¿sí? En otra latitud, que comparten más o menos las mismas cosas, va a haber contingencia, va a haber acercamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasó, por ejemplo, al Mercosur a principios de los años 2000, cuando el Mercosur de venir siendo un sistema de integración totalmente neoliberal, donde las empresas agrícolas, agroindustriales y las empresas automotrices fueron las capitanas de ese proceso, cuando hay la convergencia de gobiernos, que bueno, hay todo un debate que se llaman progresistas, ¿no? A los cuales les están aplicando todas las presiones de la guerra social, de los golpes blandos, ¿no? Cuando hubo esa convergencia, por ejemplo, el Mercosur empezó a tener políticas migratorias, empezó a tener lo que se llamó el Mercosur social. Bueno, eso, Patricio, a lo que me refiero es a eso. O sea, per se la integración no se da, per se la cooperación no es una sola. Depende del actor, depende del plan, depende de los mecanismos, depende de los objetivos que se quieran. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Los esfuerzos, enormes, ¿sí? Y que tiene que haber convergencia, porque a fin de cuentas vivimos en sociedades que tienen un Estado, y el Estado es la capitanía de unos cuantos sobre los demás, ¿sí? No sé si te respondí. Claro, sí, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora pasaremos a la tercera parte de la ponencia, la cual es la última, que van a ser las preguntas por parte del público. En dado caso que alguien quiera realizar alguna pregunta, pueden levantar la mano o escribirla por el chat para cederles la palabra. Muy bien. Gracias, profesor. Le cedemos la palabra. Bueno, yo tengo mi propia pregunta, pero hay una aquí en el chat, no sé si, y que estuvo antes que yo, entonces no sé si quieren empezar por eso. Claro. Tengo miedo a la pregunta de mi gran Eduardo Enrique. Muy bien. También tiene levantada la mano Camila Gómez. Te cedemos la palabra, Camila. Hola. Bueno, primero mucho gusto. Una disculpa que no tengo la cámara prendida, es que mi internet está fallando mucho. Pero pues primero, muchas gracias, Salri, y las organizaciones para hacer esto. Muchas gracias. ¿Me escucho? Sí, ¿verdad? Ok. Creo que, pues no sé, tocaron muchos temas que son de mi interés, pero quisiera hacer una pregunta desde la parte de la academia. Primero, ¿de qué manera se puede contribuir dentro de la academia, pero a su vez sin tratar como de jerarquizar el conocimiento sobre la experiencia, que es algo que creo que dentro de las escuelas es muy predominante, como a tratar de hacer esta como preferencia hacia pues la academia, los conocimientos que
tienen como que estas bases coloniales a su vez. Entonces, ¿de qué manera podemos contribuir nosotros o nosotros como estudiantes, pero sin tratar como de darle prioridad a conocimientos que son de las estructuras más que a las experiencias? Respondo, ¿verdad? Ok. Pues, a ver. Efectivamente, la academia, la única diferencia que debería de haber, desde mi perspectiva, es por las experiencias precisamente. O sea, quien tiene más tiempo leyendo, quien tiene más tiempo hablando, va a tener cosas que decirles a los que apenas comienzan a hacerlo, que paulatinamente van adquiriendo experiencia, van agarrando cancha y entonces ya pueden ir discutiendo. Esa es una jerarquía, digamos, natural, sana, de ir aprendiendo, forma parte de la vida. Quien tiene más experiencia se enseña, quien tiene menos experiencia aprende y posteriormente se dialoga. El problema, como tú bien decías, tu nombre, Marian, ay, no recuerdo cuál era tu Yo, nombre. Camila. Camila, ¿sí? Sí. El problema, como tú dices, como cualquier otro fenómeno social, es altamente jerarquizado y es autoritario y es patriarcal. El patriarcado consiste en que uno manda y los demás obedecen. Usualmente son los varones, ¿sí? Y los demás tienen que acatar lo que dice. Entonces hay una idea académica de que el maestro, el doctor, el que sabe es sacrosanto, ¿no? Él es el que sabe. Se repite esta manera de percibir el conocimiento como siempre, ¿no? Es decir, hay quienes son mejores que yo y por lo tanto yo tengo que asumir, ¿no? Por desgracia hay mucha tendencia, a repetir eso en la academia, que llegan incluso a excesos de todo tipo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos comprender? Chicas, chicos, estamos en una época de redefinición total de todas, absolutamente todas las categorías, de todo lo que hacemos. Estamos redefiniendo porque nosotros como especie humana, aguas, estamos de bajadita. Y si no repensamos absolutamente todo, no nos vamos a salvar y el mundo ahora sí se va a acabar. No soy tan tremendista, pero hay que considerar que tenemos muchísimas posibilidades. América Latina es conocida también como el continente de la esperanza, ¿sí? Porque siempre ha habido gente, sus gentes están renovando, están repensando y estamos echando para adelante. La academia no tiene que ser distinta a esa lógica. Lo que decíamos en un principio, vamos a romper los patrones tradicionales de las jerarquías, eso ya es un buen inicio. El vernos a la cara, el escucharnos, el respeto, y eso que decías es fundamental, la experiencia, no solo la teoría y la imaginación, la experiencia, porque una cosa es, vuelvo a repetir, una cosa es el bonito discurso de la integración regional y otra cosa es cómo verdaderamente nos fue con la integración regional. Una cosa es qué bonita es la paradiplomacia y cuando ya vemos de cerquita lo que se hace, el tipo de relaciones de superexplotación entre ciudades, ¿sí? Ciudades fuertes contra ciudades chiquitas, también hay que replantearlo. Las experiencias, la experiencia es el complemento precisamente en la academia para recrear los discursos, para generar nuevos discursos. Entonces, en ese sentido, Camila, tienes toda la razón. Debemos replantear a la academia y poner las experiencias, ¿sí? Las experiencias vívidas, las experiencias de la historia, las experiencias de lo que vemos, de lo que leemos, al servicio. Nosotros tenemos que dar, no nos podemos quedar con dar opiniones, tenemos que dar las razones, es lo que yo les repito mucho a mis estudiantes. Las razones es la argumentación, porque no simplemente es hablar por hablar. Y entonces, como mi experiencia manda, mi experiencia más bien, como yo me baso en mi experiencia está sobre la tuya. No, es el diálogo, la opinión, la escucha del otro, ¿sí?
y entonces poner sobre la mesa las experiencias y sobre eso recrear el conocimiento. Esa es la parte apasionante de la academia, chicos, chicas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que poner. Por ahí decías un complemento en el chat, Camila, ¿no? Y me gustaría saber si no tiene material de complemento que puedas ver. Sí, luego, sí, hay mucho de feminismo decolonial, ¿sí? Se está trabajando mucho sobre eso, porque a ver, en pocas palabras, ser feminista es ser decolonial, decolonizar los cuerpos, decolonizar el pensamiento, decolonizar la relación, decolonizar la relación con nuestros hijos o no hijos, con nuestros rasgos de ternura, a quién se lo damos. Todo eso hay que descolonizar. Después te paso a través del contacto con Eduardo Enrique. ¿Sí? Pues no sé, yo me voy para otros lados, no sé si respondí, mi querida Camila. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Aquí dice una Arturo Alejandro, ¿verdad? Ahí luego me dijiste que pasaban 2 minutos, me pasé del tiempo para variar. Dice Alejandro que cuáles son los escenarios post pandemia. Pues si el mundo, rapidísimo, si te digo que teníamos una necesidad de redefinir categorías, después de esto vamos a tener doblemente que redefinir todo, ¿sí? Todo, las relaciones mundiales. Miren, híjole, yo tenía cierta esperanza que ante una emergencia mundial tan terrible como esta, que sí vimos que la gente estaba muriendo, que la gente se está muriendo, ¿no? Yo tenía la esperanza de que el espíritu humano, la solidaridad surgiera, pero se me hace que estamos mostrando lo peorcito, ¿no? La competencia, o sea, la guerra de las vacunas está terrible, es cuestión geopolítica, mis queridos internacionalistas, ¿sí? Aquí se está aplicando elementos de geopolítica, de geoeconomía, ¿no? Terrible, de jerarquización. Entonces, qué es lo que viene? La redefinición y quizá redefinición de nuevos capitales que se van a erguir poderosos, que otros pueden caer, pero vamos a ver la gente. Hay que tenerle fe a nosotros actuar en colectivo. No sé, mi querido Arturo Alejandro, si por ahí vaya. Gracias. Yo tengo una pregunta que es en relación a Bolsonaro, ¿no? Que es un fenómeno muy particular, no solamente en la historia de América Latina, sino alrededor del mundo. Es una cosa que, bueno, un fenómeno muy, muy extraordinario, particular. Y me gustaría que nos pudieses comentar un poco, de tal manera también que pues ya vayamos cerrando. No sé si la sociedad quiere hacer alguna otra pregunta o si el mismo participantes acá quieran también seguir participando. Pues nos duele, ¿no? Nos duele a los que tuvimos experiencias en Brasil. Por aquí está mi querido Eduardo, aparte de ti, Eduardo, Diego Iván, que también tiene experiencias con la realidad brasileña. A ver, es que Bolsonaro representa como el rescate de todos aquellos valores del autoritarismo, del oscurantismo, que se van a revelar en la historia siniestra de América Latina de los años 70, de los años 80, cuando la cúspide de la represión, de la violación absoluta de los derechos humanos, de la no democracia, del pensamiento único, que ahora no puede ser totalmente católico, porque los católicos resulta que también fueron abrazaron la teología de la liberación. Ahora hay otro tipo de imaginaciones metafísicas, ¿no? Entonces, Bolsonaro representa eso nuevo metafísico representado por este pensamiento unilateral de estas nuevas líneas pentecostales, junto con esta tradición que les decía, violatorias de los derechos humanos representadas en los militares,
con la máxima ignorancia, porque quien tiene pensamiento único y quien es autoritario, no le importa conocer, para él no es importante abrir el pensamiento, mucho menos abrazar a los otros. Entonces, Bolsonaro fue la respuesta de estos poderes fácticos que fueron lesionados por el periodo Lula-Dilma, de las transformaciones que no son espectaculares, que no son totalmente de izquierda, que no son totalmente alternativas, pero que a diferencia de lo que venía ocurriendo, da un salto cualitativo, volteando hacia lo colectivo, volteando hacia maneras de más incorporación social. Bolsonaro va a ser el mono, ¿sí? El símbolo que precisamente representa la vuelta al oscurantismo, que tuvo que ser violento, que tuvo que estar apoyado por estas guerras, una guerra horrible en los medios de comunicación a base de mentiras, a base de apuestas falsas, ¿no? ¿Para qué? Para revertir una tendencia hacia una transformación, ¿sí? Y entonces, lo que pasa es que las élites latinoamericanas son muy violentas, son muy ciegas. La derecha latinoamericana está acostumbrada, por eso les hablaba de la colonialidad. Desde entonces son aquellos representantes de esa imagen que les puse, del varón blanco europeo occidental, que se creen únicos, ¿sí? Y entonces Bolsonaro es eso, solamente que hoy, ¿no? Y que niega todas las posibilidades de transformación. No sé, Eduardo, si vaya por ahí. O sea, ¿qué es lo que ha demostrado en la pandemia? Pues una ignorancia terrible, ¿no? Es una persona que simplemente representó ideológicamente una postura de ultraderecha, ultraconservadora, que lógicamente no tiene la formación política, ¿no? Porque ni siquiera es un liberal, ¿no? Fernando Enrique pues, era un liberal, pero tenía ideas, se podía debatir. Bolsonaro es una gran caricatura que fue la punta de lanza para revertir los cambios. Y eso es un ejemplo para México. Aguas, aguas. ¿Sí? Por ahí les paso un documento que acabo de hacer precisamente sobre el golpe suave en Brasil, una experiencia histórica para México, ¿no? No sé, Eduardo, si vaya por ahí. Sí, y siguen las preguntas también en el chat. Entonces, Sí. no sé si Dice, las leemos colectivamente. Yo no sé si los compañeros de la sociedad están de acuerdo. Sí, adelante. ¿la lees tú o la leo yo? Sí, sí. Cristian López dice, buenas tardes a todos. ¿Algún sitio web o sitios web confiables para estar al tanto acerca de temas internacionales, por favor? Y Cristina Gómez pregunta, ¿es posible imaginar el colapso del sistema capitalista y el posicionamiento de propuestas de resistencia latinoamericanas? A ver, voy a la segunda. Lo de las páginas web, bueno, pues ahí está Eduardo, nuestro querido Diego Iván también nos puede proponer algunas otras cosas, ¿no? Pero es muy importante porque hay que empezar a generar estas corrientes críticas de estudios internacionales. Es urgente, es necesario imaginar el mundo, las relaciones mundiales de manera diferente. Críticas. Hoy, ¿es posible imaginar el colapso del sistema capitalista? Pues sí. A ver, si observamos así como todos los análisis históricos, el sistema capitalista está colapsando, lo que pasa que en ese colapso nos está llevando de una manera impresionante a la decadencia, porque ya se metió con la madre naturaleza, porque ya se metió con el medio ambiente, porque ya se metió precisamente con la individualidad, con la persona humana, ¿sí? Entonces, de que viene la caída, es que se está dando la caída del sistema capitalista de un tiempo para acá, ¿no? El problema es que, a ver, imaginar el colapso del sistema capitalista no es nada romántico. Nosotros estamos ahí. Imaginen qué es, ahora sí utilizando las metáforas biológicas, ¿no? Imagínense que es un cáncer con metástasis, ¿sí? Sí, entonces está tan invadido todo que cuando se caiga se lleva pedazos. Entonces, por eso hay que
ser críticos, hay que, lógicamente, ¿qué desearíamos? Lo ligo con la segunda parte, posicionamiento de propuestas de resistencia. A ver, la resistencia, siempre hemos estado en resistencia, pero resistencia es eso, o sea, es aguanta, 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 me defiendo. Lo interesante es la construcción para nosotros ir de avanzada. No esperar y contener que el muro no se caiga, eso es resistir, ¿sí? Es bueno. Sin embargo, por eso es el llamado a que piensen en esta disputa de la ideología, en la disputa hegemónica. Tenemos que imaginar otro mundo, porque esa es, hagan de cuenta, se está cayendo el techo, entonces yo voy construyendo ladrillos nuevos, con materiales diferentes, construyendo un techo que me cobije, pero que sea de manera diferente a ese enorme techo de concreto que se nos está viniendo encima, por utilizar esa metáfora. El problema es que esto es de lento cocimiento, jóvenes. El colapso del sistema capitalista, no sé, ahí los economistas se lo preguntan dentro de una semana a nuestro querido Jaime Stein, ¿no? ¿Cómo se va a colapsar? Lento, fuerte, quizá en unas áreas se va a colapsar mucho más rápido, pero en términos generales pasa el tiempo, pero paralelamente a eso no solamente es la idea de la resistencia, es la idea de la construcción. No sé si hay esa diferencia. Resistir y así estamos, resistiendo, resistiendo, resistiendo. Pero la otra, que nosotros somos, por el tipo de carreras, es lo que les digo a mis alumnos siempre, por el tipo de carreras que escogimos, somos formadores de conciencias. Y nosotros somos los que vamos a construir este nuevo tipo de materiales, estos nuevos techos, a lo mejor no nos toca a nosotros, jóvenes, ni a ustedes, pero se debe de construir para los que vienen. Ahora sí que imaginar un mundo y un mundo mejor, ¿sí? Ya está poniendo Diego Iván algunos elementos ahí. Pues no sé, chicos, ya son la hora y media. Pues tenemos una mano levantada y otra pregunta. Entonces, si gustan, si pasamos a la mano levantada. Juan Manuel, adelante. Juan Manuel, querido, ¿cómo estás? Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Felicidades por su ponencia y un gusto escucharla. Fíjense que a propósito, y no es comercial, lo que pasa que en esta necesidad de establecer redes de estudios internacionales críticos, acá estamos formando otro grupo, ¿no? Entonces puede venir a hacer complemento. Cierro paréntesis y el comercial. Adelante, mi querido Juan Manuel. Sí, muchas gracias, doctora. Quise hacer la pregunta en viva voz porque creo que no me alcanzaría para escribirlo por el chat. Entonces, sí, aquí lo interesante, doctora, y con respecto a la pregunta que hace la compañera, la pregunta anterior sobre este colapso del sistema capitalista, lo que podemos ver, y es preocupante y muy interesante observar, es esta mutación que está teniendo el propio sistema. O sea, vemos un sistema tan arraigado, tan fuerte, que al ver su propio colapso está desarrollando nuevas dinámicas, nuevas estrategias para adaptarse a la situación. Tan es así que hemos visto cómo se ha llevado la explotación a través de las redes. O sea, ahorita vemos cómo hay demandas, por ejemplo, de cómo los outsourcings siguen explotando a través del home office, por ejemplo. Y esto a su vez nos lleva a plantearnos o replantearnos sobre la situación que tenemos en América Latina. Porque en América Latina, a diferencia de los países del norte global, que ellos están desarrollando sus propios modelos, por ejemplo, el modelo de decrecimiento, de New Green Deal, todos estos modelos que funcionan para ellos y funcionan para el propio sistema que forjó su desarrollo y su crecimiento, a diferencia de los países del sur global, que en África, el sudeste asiático, en Latinoamérica.
Pero aquí encontramos esta característica de la mutación del sistema y cómo a pesar de este colapso sigue teniendo o buscando lo que lo que le llamaban los profits o las ganancias, y a su vez cómo aquí en Latinoamérica reproducimos, ya no es esta sujeción o esta relación eurocéntrica en Latinoamérica, sino que ya en Latinoamérica reproducimos esos mismos patrones de explotación, esos mismos patrones o sea, en Latinoamérica propiciamos que este sistema mute y siga estando tan vinculado y tan arraigado en nuestro comportamiento, en nuestra sociedad. Entonces, aquí la pregunta es, y yo creo que es la pregunta esencial del pequeño comercial que hizo, de entender esta relación entre el norte global y el sur global, de a partir de dónde desarrollar nuestro propio modelo, nuestra propia idea, nuestro propio conocimiento. O sea, estamos en una encrucijada epistemológica muy fuerte. Y yo creo que por ahí va la pregunta, pues, que me surgió a partir de la intervención anterior. Aprovecho, Juan Manuel, para ligar esta pregunta y ir dando paso a la última intervención de la doctora Marta. Si ves avances en un desmantelamiento de la discriminación sistemática que sufren los indígenas y otras minorías oprimidas en la región, ¿no? Además, como pues ahí tratar de conectar Sí. e ir. Sí, es como, a ver, rápidamente, el sistema capitalista tiene esta capacidad de readaptación, una readaptación continua, ¿no? Que inclusive estamos repitiendo muchos padrones de avant-garde, ¿no? De avance, y de repente, pues no es otra cosa más que estamos haciéndole juego al sistema para su recreación. Por eso hay que tener mucha atención en todo eso, ¿no? Les doy un ejemplo, no quiero herir susceptibilidades, pero observen. La idea de ser veganos, de ser vegetarianos, es una idea excelente, excelente, que funciona muy bien para ciertas áreas de la sociedad. Para la gente que necesita alimentos para alimentarse, híjole, no podemos discriminarlos porque siga comiendo de manera carne o que tenga usos así, ¿no? Comer papas porque es lo que les llena la panza por encima de la alimentación. Entonces, hay que tener cuidado de cuando seamos muy de avanzada, a qué intereses podemos responder y cómo podemos ayudar a que las cosas se transformen. Entonces, siempre estamos en un filito, ¿me entienden? En un filito de transformación o de readaptación. Y lo otro es, híjole, se me fue Eduardo por estar pensando en esto. Decía este compañero que Sobre si hay avances en el desmantelamiento de la discriminación de indígenas y minorías oprimidas. Sí, miren, América Latina, obvio, no es la misma que hace 400 años, 300 años, 200 años, 50 años. ¿Por qué? Porque la gente se organiza, porque precisamente a lo que iba en esta disputa de la idea, porque la gente empezamos a meter cambios, a platicar, a dialogar, ¿sí? A meter elementos nuevos para transformar. Las mujeres de hoy, pese a que estamos sufriendo muchas consecuencias, no somos las mismas de mis abuelas, de nuestras abuelas o bisabuelas. Lo mismo, el movimiento indígena es un movimiento que siempre ha estado ahí, desde que llegan los europeos. Está ahí. Y lo que pasa, como ha sido discriminado, no escuchamos, no sabemos. Por ejemplo, los zapatistas siguen en sus grandes silencios, pero siguen transformando cosas. Pequeños espacios dirán, ¿sí? Pero se transforma. Cada vez más la fuerza de lo colectivo también, al igual que el sistema se estructura, también el sistema está siendo colapsado por los nuevos discursos y las nuevas acciones. La academia con la experiencia. Para hablar de eso hay que hablar de las experiencias de los grupos sociales que se movilizan, ¿no? No solamente lo que dice la teoría, sino lo que dice, entonces, no lo que dice la teoría, sino lo que dicen los actores. Por lo tanto, de que hay esta capacidad de reestructuras, de
de transformación, sí, sí lo hay, es lenta, ¿sí? Tenemos que estar observando mucho con las transformaciones sistémicas, la reestructuración del sistema para seguir viviendo, ¿sí? Y entonces, pero estar muy atentos sobre todo a qué dicen estos grupos subordinados, que siempre han estado subordinados. Muchísimas gracias, doctora, por este tiempo y sobre todo por tan valiosísimo conocimiento que nos ha compartido durante esta ponencia. Y pasamos con Patricio para darle cierre al evento. Bueno, pues a nombre de la Sociedad de Alumnos de Licenciado en Relaciones Internacionales, agradecemos a la doctora Marta Loza por su valiosa participación y también agradecemos al público por su asistencia y participación. Esperamos contar con su presencia en futuros eventos organizados en la Universidad de Monterrey. Y por último, les pedimos de favor si pueden prender su cámara para tomar una foto final. A ver, todos, a ver, vámonos peinando. Pues yo nomás te veo a ti, Patricio. Aquí ya, ya la están prendiendo. Pero Muy bien, pues, y pues muchas gracias, me voy despidiendo. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias, chicos de la comunidad de internacionales, a los compañeros de la Universidad de Guadalajara que están ahí presentes, pues empezar a establecer lazos, ¿no? ¿Cómo ven? Hay buenas expectativas. ¿Sale? Listo, ahí va la foto. Para que todos sonrían. Ahí va. 1, 2. Va otra. Listo, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buenas tardes.